Komekatsu. Así nos decían a mí y a mi familia en la escuela desde que éramos niños en la familia Komatsu. Nuestro apellido es de Japón, solo que nosotros crecimos en México y quizás no soy lo que viene a la mente cuando uno piensa en alguien de apellido origen japonés, ¿no? Pero sí soy japonés. Bueno, no soy japonés tal cual, más bien soy descendiente de japoneses. O Nikkei, que es la palabra que se usa para referirse a miembros de esta diáspora de japoneses fuera de Japón. Y no hay una forma predeterminada de verse Nikkei, ni se define por el apellido, pero sí por ser descendiente de alguna persona de origen japonés. En mi caso, mis bisabuelos llegaron, junto con muchos otros japoneses, a inicios del siglo pasado. No sabemos a ciencia cierta el número de asiáticos en México, mucho menos el número de gente perteneciente a comunidades específicas, como es, por ejemplo, la de japoneses en México. Se estima que hay unos 20,000 descendientes de japoneses y 40,000 descendientes de China, pero estos números son estimados basados en migración y no en censos. Y quizás eso no suena como algo muy importante. Claramente somos una minoría, pero al ser una minoría tan raramente considerada en México, al grado de no ser considerados en ningún conteo oficial en México, también nosotros somos de una u otra forma invisibilizados. En este podcast voy a entrevistar a un grupo de descendientes de japoneses que crecieron y viven fuera de Japón para dilucidar un poquito lo que quiero decir con que algunos asiáticos son invisibilizados. Nos vamos a centrar en este grupo porque pertenecemos a esta comunidad y porque no podemos hablar en nombre de otras comunidades de ascendencia asiática, por ejemplo, chinas o coreanas. Nosotros somos mexico-japoneses de distintas edades, profesiones, nacionalidades, algunos viviendo en México, otros fuera, algunos con español como primera lengua, algunos con japonés como primera lengua, algunos que quisieran haber aprendido japonés, pues no lo dominan también. Lo que todos tenemos en común es que somos descendientes de japoneses en México. Y a pesar de tener experiencias tan distintas, hay algo que nos hace sentir identificados mucho más allá de lo que nos distingue el uno del otro. Y bueno, yo me llamo Héctor Flores Komatsu y no fue hasta los 18 años que me bauticé a mí mismo con un nombre japonés, que es Teru, que fue lo más cercano que encontré o que pude traducir mi nombre la pronunciación de mi nombre al japonés, ¿no? De Ekteru a simplemente Teru. Y darme ese nombre que es con el que me presento en Japón o con personas japonesas, fue una forma de reclamar un linaje que llegué a entender se me había negado. Mis papás habían llegado al acuerdo de no darle a sus hijos nombres japoneses y bueno, solo logro imaginar los motivos de esta decisión. Nunca lo hemos hablado tal cual. Quizás porque mamá, quien creció siendo de las pocas japoneses en su ciudad, había sufrido de niña bastante discriminación y bastante hostigamiento por su nombre y por sus rasgos. Y creo que sería más fácil ser Héctor. Y de hecho sí lo han dicho, que hubiera sido más fácil para nosotros el no aparentar eso, ¿no? Y creo que eso es parte de ese racismo que está tan arraigado en nosotros, y que de forma casi imperceptible, que solo empezamos a ver cuando empezamos a cuestionar. En todo caso, el mensaje me quedó clarísimo. Entre más alejado estuviese yo de ser o parecer japonés, mejor. Y curiosamente, ese alejamiento generó en mí como ese profundo deseo de conectar con esa herencia. Y es algo que siempre he sentido. Y es muy curioso porque hasta ciertos momentos me he detenido y hasta yo mismo negado ese deseo muy bello. Y fue cuando empecé a conocer a otros jóvenes Nikki en México y en Latinoamérica que encontré pues estos lazos de comunión, ¿no? Am, Aquí estoy acompañado por muchas personas muy interesantes y vamos a platicar un poquitito. Marcia, sé que en tu caso también hay una cuestión muy especial con el nombre, ¿no? Sí, sí, de hecho, creo que si por un lado tú, como contaste, ¿no? Reclamaste para sí tu herencia japonesa en el nombre, en mi caso fue precisamente al revés, ¿no? Que desde una decisión mía interna la negué. Pues eso, mi nombre es Marcia, el nombre brasileño, Rika, el japonés, Hattori, ¿no? Que es el apellido. Y mi primer nombre, o sea, la primera forma de identificarme dado por mis padres
que es como siempre me llamaron, es Dika, o sea, Dika-chan, como siempre lo escuché de mis abuelos, mis primas, mis tías, ¿no? Pero cuando estaba en el jardín de infancia japonés, o sea, en la escuela infantil, yo me acuerdo que odiaba este espacio, ¿no? Porque por si un lado podría ser un espacio donde yo me sentiría así o podría sentirme un poco más incluida por, no sé, por ver gente que tenía las mismas experiencias que yo. Sin embargo, las formas de jerarquizar de alguna manera allí se basaban en las distintas clases sociales o en el poder adquisitivo. Y a pesar de que yo me pareciera a ellos, sabía que era vista como menos. De hecho, una de mis amigas a los 5 años, o sea, súper pequeñita, me dijo que mi familia era menos porque el trabajo de mi padre era reparar televisores y que sus padres, ambos dentistas, preferían que ella se relacionara con otras niñas y eso a los 5 años. Y bueno, eso, aunque tengo muy mala memoria, yo recuerdo perfectamente mi primer día en la escuela no japonesa, es decir, a los 6 años, donde casi no había descendientes de japoneses, ¿no? Y mi sensación allí, en este espacio, donde yo era una de las únicas personas descendientes, fue de alivio total. O sea, allí nadie me preguntaba en qué trabajaban mis padres. Era solo mi nombre mismo, que pasó a ser Marcia hasta el día de hoy, donde solo me llaman Rika, mi hermano y mi madre. Todo el resto de personas que conozco me llaman Marcia. Creo que esa decisión pasaba por el hecho también, ¿sabes? De que todas las extrañezas que podrían tener conmigo en ese espacio, al menos una de ellas no había, que era la extraña cara que la gente ponía cuando escuchaba un nombre que no era muy común, ¿no? Esos hechos y creo que hice como un esfuerzo a lo largo de casi toda mi vida adulta de blanquearme de alguna manera y rechazar esa herencia japonesa o cultura, ¿no? Que creo que performó o actuó mi manera de ser seguramente. Yo y no sé cómo sería, ¿no? Sino, o sea, trataba un poco de probar que los estereotipos también que se relacionaban con ser o el japonés, ¿no? No se marcaba en mi personalidad. Y esa decisión, incluso estuve reflexionando con nuestras conversaciones, me hizo ver estos días, ¿no? Que saqué el LICA incluso de los textos que escribo académicamente. Hoy Y en ese día todavía. sí, sí, o sea, al día de hoy, bueno, me di cuenta hablando contigo y con las otras personas del grupo, pensando y me quedé pensando que solo dejó, ¿no? Marcia y mi apellido. Y me quedé pensando si el apellido que se refiere, ¿no? Mucho a la ascendencia japonesa, esa supe aceptar y la mantengo, pero no acepto o no fui capaz de aceptar durante mucho tiempo algo que era parte de mí, ¿no? Que es el Lika. Y me pregunté, y me estuve preguntando también cómo eso puede impactar, ¿no? Impacta a mi hijo o a las personas que siguen, ¿no? A las generaciones que siguen a mí. Claro, es muy fuerte porque el nombre que tenías en casa literal era Lika y básicamente borraste ese nombre de tu percepción ante el mundo de una forma decisiva de decir no quiero que se me relacione con este mundo. Fue algo que tú decidiste conscientemente, supongo, en ese momento. Sí, claramente, o sea, yo me acuerdo, es eso, no tengo muchas memorias de muy pequeña, pero de este cambio de una escuela donde casi no había japoneses y la decisión que tomé, ¿no? De, pues, cómo me presento, y Ujú, yo me acuerdo que muchas veces la gente me llamaba en el comienzo, ¿no? De Marcia, y yo ni siquiera contestaba, porque claro, no tenía nada, no era algo que yo estaba acostumbrada. ujú. Sí, pero Y decidiste al final el nombre de Marcia porque en este entorno no japonés te sentías de una forma señalada, supongo, también. claro, claro, y pasaba un poco por ahí, ¿no? De que ya mis rasgos ya eran como, ya llamaban la atención, la gente se burlaba muchas veces o decía cosas, ¿no? De, mira lo que comes cosas distintas o tu familia es distinta, pero bueno, que por lo menos mi nombre no era una de las cosas. Entonces sé que de alguna manera creo que eso pasó un poco por una manera, una defensa, ¿no? Una manera de Ujú. auto defenderme de lo que podría aparecer. Claro. Claro, tú también tienes un nombre bastante compuesto, es José, o más bien tú dinos tu nombre.
Hola, me llamo José Taro Zorrilla Takeda. Tengo un nombre tanto como mexicano y apellido también, y en japonés también. Si lo descifro, en México sería José Zorrilla y en Japón sería Taro Takeda, pues correctamente, ¿no? Porque eso de qué es el nombre correcto, creo que es una búsqueda que yo también comparto, lo que comentan tanto como Héctor y Marcia, y cada uno lo toma en su modo, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el contexto. En mi caso, yo siempre mi educación fue en japonés, mi primera lengua es japonesa, y el español o el México era algo pues extranjero. Aún yo viviendo en México, crucé toda mi infancia en escuelas japonesas, siempre me han educado en lengua japonesa. Y ahí, primero, en primaria, mi nombre era Taro Takeda, porque estaba en la escuela japonesa y estaba rodeado de compañeros japoneses. Y fui notando que soy distinto o que me ven distinto dentro de la comunidad japonesa, también por tener esta parte del mexicano. Mm. Y siempre mi ambiente era eso, de que mi nombre y el contexto se fue transformando dependiendo de mi edad. Por ejemplo, cuando fui a la universidad en Japón, ahí me nombré José Zorrilla. Interesante esa Sí. decisión de asumir el nombre mexicano por primera vez, supongo, de forma decisiva. ¿Por qué fue? Correcto, sí, y además era un reflejo de como añoranza a México, ¿no? Como que no quería cortar mi vínculo con México y ya me fui haciendo más consciente que realmente tengo vínculos con ambos países. En Japón yo escuchaba pop mexicano, no sé por qué, pero me gustaba. Reír a las 2 de la mañana en un karaoke. Así es, Molotov y todo eso de la época que nos tocó. Y estaba muy orgulloso con mi nombre José Zorrilla en Japón. Y cuando ya regresé desde de la universidad aquí a México otra vez, me nombré Taro Zorrilla. Mm, Ujú. Ya el encapsula nombre, ambas partes. así es. Pero no fue hasta regresar a México que decidiste, no voy a ir por esta separación, sino mantener ambos presentes en el espacio. Es que interesante. Muy distinto a Marcia y a la vez bastante conectado. Sí, bueno, tengo sí una conciencia de que si cada vez me nombro con mi nombre completo, José Taro Zorrilla Takeda, ya es demasiado. Y fui buscando la mezcla que yo me siento más cómodo, ¿no? Ujú. Algunas personas me han dicho que es, no sé, mm, como demasiado privilegiado o elegancia que yo esté cambiando mis nombres, pero realmente es como, yo pienso que cada ser dentro de un contexto está viviendo, ¿no? De amistades y cómo te identificas. En nuestro caso creo que tenemos una versatilidad Ujú. o lo pueden criticar que no estamos así fijos con alguna identidad, pero yo me siento así más cómodo en esta. Ahorita me nombro Taro Zorrilla para tener ambas culturas en uno, pero sí. Es curioso porque en México, aunque el nombre de Teru no lo utilizo con mi familia tal cual, cuando voy a Japón o tengo que platicar con gente japonesa, digo, mi nombre es Héctor Flores Komatsu, pero mi nombre japonés es Teru. Y, ok, Komatsu Teru. Y sin yo tener que decir, díganme Teru, ellos prefieren utilizar ese nombre, supongo porque es algo un poquito más cercano. Y se me hizo muy interesante cómo eso estando allá sí era más natural y me sentía cómodo con eso, ¿no? Mm. Porque sentía que era algo que me identificaba con ellos en cierta forma. Y a mí no me pasó eso que te sentía la necesidad de ser Héctor en Japón, al contrario, quería algo que fuese más cercano a ellos. Hay una frase que me Mm. gusta mucho que dice, la parte de nuestro ser que más se cuestiona es la cual nos queremos acercar y cuidar más, ¿no?
Y justo pasa eso cuando vives en México y tomas el nombre japonés y después en tu caso, estando en Japón, tomas el nombre mexicano. Yo sé como mexicoamericano que soy, cuando estoy en México me siento muchísimo más gringo, por así decirlo, que cuando estoy en Estados Unidos y me pasa lo mismo al estar en Estados Unidos. Siento que lucho porque no se borre esa parte de mí. También sé, Taro, que tú hablas japonés y que es algo importante para ti en tu identidad. ¿Puedes comentarnos un poquito más? Sí, claro. Bueno, creo que nada más para completar, de luchar por tu cultura o las naciones que tienes dentro de ti, creo que es un acto muy respetable y yo defiendo mucho eso y también lo reflejo en el idioma. Yo, como me han educado en japonés y mi español no me fluye realmente, pienso en japonés y tengo un orgullo en poder construir mi pensamiento en base de la lengua japonesa, ¿no? Y es algo que sí quiero transmitir a las próximas generaciones, pero sin borrar el español. Creo que ya estamos muy capaces de tener dos lenguas maternas, por decirlo así, y Ujú, creo que donde a mí me gustaría llegar en el transcurso de mi vida. claro. Ujú. Naomi también sé que el japonés es algo muy importante para ella, pero en tu caso, Naomi, tú creciste en un inicio en México con tu mamá. Con tu mamá es con quien aprendiste el japonés, ¿no? Sí, mi mamá es una super guerrera de la cultura y de la lengua. Cuando se trata de, digamos, como mantenerla en su familia y mantenerla en un país que es oficialmente monolingüe, ¿no? Oficialmente porque, bueno, sabemos que existe una gran diversidad cultural y lingüística, pero pues no está estipulada, ¿no? En muchas áreas. Y pues creo que por eso, no sé, mi mamá tiene esta cosa como muy intuitiva en la que no sé si tiene una visión clara a futuro, o sea, como que no sé si planea estratégicamente sus acciones, Ujú, pero al final, cuando veo mi vida y veo cómo es que en este contexto monolingüe, monocultural, yo logré mantener mi lengua, mi otra lengua materna y logré como mantener también la cultura japonesa ujú, sin ni siquiera haber tenido que entrar al liceo japonés ni nada. O sea, como que yo iba en las tardes a la escuela de japonés, ¿no? Para niños, que era Chugakuen, pero realmente cuando lo comparas con otros casos no es suficiente. O sea, yo me doy cuenta de que mi mantenimiento de lengua y cultura fue gracias a que mi mamá se ocupó de generar un ambiente japonés en la casa ujú, y se ocupó de, no sé, cosas como mi abuela nos enviaba manga japonés desde allá, ¿no? O sea, en una época en la que no había internet, ujú, este, y no, o sea, YouTube, todo eso no existía. Em, pero yo leía manga en japonés en mi casa y veíamos dorama, las telenovelas y animación. O sea, teníamos como y el Nintendo, jugábamos Nintendo en japonés, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú. Y pues para mí tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con cosas de la infancia, tiene que ver con cosas de la casa, tiene que ver con juegos y canciones y pues no sé, creo que al final estoy muy agradecida por haber tenido todo eso sin sentir que tenía que luchar por eso, ¿no? Ujú. Es todo un logro de tu madre. Yo sé también, pasa con muchos migrantes en Estados Unidos, de que son de otras culturas, que es una lucha constante y una decisión de decir no vamos a perder esto, porque si no se decide, ves cómo poco a poco tu familia se va, pues sí, asimilando a la cultura dominante de donde estás. No sé si para qué tan, cómo era tu experiencia de quizás verte japonesa o sonar japonesa creciendo en México. ¿Es algo que tú podías ocultar o es algo que era visible en todo momento? Pues honestamente no sé qué tan visible era,
Em, ¿Te señalaban por verte chinita, como a veces a muchas personas en México se dice incorrectamente? este, pues es que yo no me acuerdo como de haberme sentido nunca señalada así tal cual, ¿no? Probablemente era porque iba a una escuela como alternativa, Ujú. o sea, no era una escuela tradicional. Entonces, y tampoco había como un deber ser muy claro, ¿no? O sea, claro, había reglas de convivencia, así como, bueno, no agredir a terceros o tal, o tener como un respeto al prójimo así muy básico, pero no había como, yo iba a una escuela activa y como que en las escuelas activas se enfocaban mucho en mantener la espontaneidad del niño y sobre todo sí como que se respetaba y se promovía la diferencia, ¿no? Y creo que eso también ayudó mucho en mi aceptación de mí misma en un momento en el que eres muy vulnerable a todo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que todos llevaban sándwiches a la escuela de lunch y yo llevaba arroz con nori, ¿no? Algas. Este, y al principio era como muy raro, ¿no? Así como, ay, arroz con algas, ¿no? Que además suenan algas, entonces todo sale muy mal, sobre todo en la primaria. Claro. Pero luego era como que lo querían probar, ¿no? Y era así y al rato ya me pedían, ¿no? Y era como, momento, esta es mi comida, ¿no? Este, pero, pues sí. Qué eh, chido. Pues yo tengo de hecho una experiencia medio opuesta a la que acabas de comentar, Naomi. Yo fui hasta segundo de primaria al liceo japonés, que es una escuela mexicana japonesa, y entonces pues mi papá todos los días me preparaba obento, ¿no? Una cajita con, en general eran nigiris, bolitas de arroz con caritas hermosas. Para mí siempre era una sorpresa ver qué era lo que iba a decidir ponerme, ¿no? De repente había como gente con barba, de repente había gente rapada, de vez en cuando había gente con lentes, habían personas con chapitas, bueno, personas, caritas con chapitas, y bueno, pues era hermoso, la verdad, como ir a la hora de comer y abrir mi cajita y ver como las maravillas que mi papá me había preparado. Am, entonces yo eso lo disfrutaba mucho y la verdad es que pues en la escuela mexicana japonesa eso era más o menos común porque, digamos, había gente 100% mexicana, pero las personas que éramos mexicanas japonesas teníamos ese tipo de almuerzo y como que eso lo normalizaba un poco quizás, como que ningún niño realmente veía eso como algo extraño, ni preguntaban qué era, ¿no? Simplemente veían tu almuerzo y veían el suyo y listo. Em, pero cuando yo me cambié en tercero de primaria, esto fue a mis 8 años, a una escuela mexicana, bueno, de hecho, mexicana española, ahí vi un contraste fuertísimo. O sea, de entrada sí, la gente me veía raro, ¿no? O sea, mis rasgos pues les saltaban un poco a la vista, siempre fui vista un poco rara. Y luego encima, a la hora de comer, que yo saqué mi ovento tradicional, ¿no? El de siempre para mí, pues me criticaron muchísimo. Entonces, y luego encima, yo intentando explicarles qué era, ¿no? Como justificándome, ¿no? Para decir, no, bueno, o sea, no es tan raro, es simplemente una bolita de arroz con... recibí expresiones como, guácala, qué asco. Y entonces, pues la verdad es que siendo una niña de 8 años, eso se siente como fuerte, ¿no? O sea, sí sientes como nadie se ve como yo, más que mi hermana. Y luego encima traigo estas rarezas que son asquerosas, pues no sé, como algo tengo que hacer, ¿no? Y aquí yo me siento un poco identificada con la decisión que mencionaba Marcia de cambiar su nombre de Lika a Marcia. Siento que yo tomé una decisión similar, como en el intento de ser más incluida. Lo que hice fue pedirle a mi papá que me dejara de mandar esos eventos y que me mandara mejor sándwiches. Y mi papá no me puso ningún pero,
¿no? Me dijo, ok, pero le pidió a mi mamá que hiciera los sándwiches, porque pues, no sé, yo creo que en el fondo sí era un poco doloroso, ¿no? Sentir como su hija estaba rechazando una parte como, no sé, que se había sentido tan natural, ¿no? Y que capaz si él la hacía con todo el amor del mundo y era una manera como de consentirme de cierta forma. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento fue mi mamá quien nos hizo el lunch. Y, y algo más o menos fuerte que sí me pesa bastante, la verdad, es que 4 años después él falleció y yo la verdad es que jamás le dije lo mucho que significaban esos eventos para mí, ¿no? Jamás le agradecí por las maravillas que hacía. Jamás le dije a mis 10 años, oye, todavía me acuerdo de cuando hiciste la carita tal, o de, ¿no? No le dije nada, como que no tuve esa oportunidad y eso pues me pesa mucho. O sea, como que acepto mi decisión de niña de 8 años de intentar ser incluida, pero sí siento mucho la necesidad de pues disculparme con mi padre y no tengo esa oportunidad, ¿no? Entonces mi decisión fue bastante cara, siento. Em, pero bueno, pues eso ya está hecho. Qué fuerte. Y qué bella experiencia al mismo tiempo, porque era algo que tú amabas recibir esa emoción de las caritas y de repente tener que ocultar eso por ser señalada como distinta de una forma negativa, al ser un niño o niña debe ser muy fuerte. Sí, la verdad es que me pesa más todavía que no fuera época de celulares, porque, ¿sabes? Tendría fotos de todos mis bento boxes en Claro, todas partes. Y me pesa que pues no tengo ese recuerdo. Y como que en esa época no era que agarraras la cámara para tomarle una foto a las cosas, ¿no? Entonces, ni siquiera tengo eso, solo está lo que yo recuerdo y lo que platico con mi mamá y mi hermana y reconstruimos, ¿no? Un poco esas cosillas. Pero sí, un poco fuerte. Eh, pero también respecto a esto que mencionaba Marcia, por ejemplo, del nombre, siento que incluso en el nombre quizás yo también he tomado ciertas decisiones ahora, no tanto para ser incluida en México, sino tomé una decisión un poco posterior. Yo me mudé fuera de México hace 9 años, creo. Eh, y cuando me mudé, pues me mudé primero a Estados Unidos, ahora a Inglaterra, pero en los dos contextos fueron lugares en los que había más probabilidad de encontrarme con japoneses. Y pues bueno, fuera de México no es tan común tener dos apellidos, entonces mi nombre saliendo de México se convirtió en Noriko Amano. Y la verdad es que ya estando en Estados Unidos, empecé a sentir un poco de presión de ser identificada como 100% japonesa y como que quise sacar un poco más a la luz una parte como más multicultural mía claro. y como sí, como sacar esa bandera de, pero también soy mexicana. Y entonces me cambié el nombre, bueno, no mucho, pero lo que hice fue ponerle un guión a mi apellido para que salga como Amano Patiño, y ese es mi nombre académico, es Noriko Amano-Patiño, para tener, ¿sabes? Como para mostrar esa parte mía, ¿no? Y siento que sí me ha ayudado un poco a yo sentirme como mucho más tranquila cuando conozco otros japoneses y me llamo a mí misma mexicana sin decir que soy mexicana japonesa. Y es hasta ahora, aquí en Cambridge, conociendo a otra mexicana japonesa aquí, que un poco estoy regresando a esa multiculturalidad. Claro, claro, claro. Marco, ¿tú cómo has vivido la multiculturalidad estando en México primordialmente? ¿No? Porque se vive distinto, ¿no? Noriko allá, tú me acuerdo que decías que no se sentía tan cuestionada tu multiculturalidad como sucedía en México, tanto en un Uber que te podía decir, oye, ¿por qué hablas también español, no? Marco, ¿cómo ha sido tu caso viviendo esa multiculturalidad en México? Creo que mi experiencia como descendiente de japoneses en México, y creo que eso es lo que quiero contar, pues obviamente pues ha formado la persona que soy ahora. No creo que no ha sido en sí marcada por un solo evento específico. Y creo que, bueno, a medida que, como mencionaba Taro, a medida que uno va creciendo, creo que
uno forma, ¿no? Ese mosaico, ¿no? Por fragmentos de varias, que uno va tomando, ¿no? A partir de diferentes experiencias. Y bueno, creo que yo quisiera contar que, bueno, tuve la experiencia de poder también crecer con mi abuela materna, que ella, bueno, ella tuvo una educación japonesa, pues realmente muy tradicional. Y mi hermana precisamente y yo crecimos bajo, pues, diferentes conceptos, ¿no? Que considero que son muy tradicionales y que son muy específicos de la cultura japonesa, que por ejemplo, esto que tiene que ver con el enryo, ¿no? Que es básicamente esta, ¿no? Represión, ¿no? De deseos individuales, ¿no? Como para ajustarse a los Claro, deseos de la comunidad, o por ejemplo, esta idea de giri, ¿no? Que es este, eh, esta responsabilidad, esta deuda de gratitud, o por conceptos mucho más sencillos, ¿no? Por ejemplo, como el Mottainai, ¿no? Que es esta expresión, ¿no? De un gasto inútil o de desperdicio, ¿no? Y bueno, esto creo que también se combinó con otros aspectos que yo considero que son bastante mexicanos, ¿no? Que tienen que ver con esta parte mucho más por ejemplo, esta alegría, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Esta gran hospitalidad, calidez, pero ujú, también esta parte muy importante que tiene que ver con la familia, ¿no? La importancia que se le da a la familia en la sociedad. Entonces, creo que un ejemplo es que a pesar de que, por ejemplo, teníamos que cuidar, ¿no? La etiqueta japonesa cuando recibíamos visitas, ¿no? A final de cuentas, cualquiera que pudiera venir a casa era bienvenido y se le trataba como realmente pues un invitado muy especial, ¿no? Y creo que eh, precisamente esa experiencia, ¿no? Por un lado, sentir este gran amor por México, ¿no? Y sí, por el otro también de poder reconocer que esta parte japonesa y apropiar esta parte japonesa en mi persona, creo que ha sido importante. Y bueno, regresando al punto de esta parte más multicultural, creo que el hecho de haber podido vivir en otro país, yo pude vivir un rato en el Reino Unido, creo que me ayudó precisamente a pensar que la contribución que podemos tener individualmente hacia la sociedad, pues va más allá de cualquier nacionalidad, y creo que eso era un poco lo que yo quería expresar. Obviamente, creo que otro ejemplo, otro caso específico es que, bueno, yo regresé a México, ¿no? Y regresé un poco porque yo quería seguir trabajando para mi país, ¿no? A través de mi trabajo, creo que aunque sea un poco pequeño el esfuerzo, creo que precisamente se muestra esta deuda y gratitud al país que me ha dado todo. Entonces yo creo que mi idea de presentar esto o de hablar sobre ser descendiente de japoneses en México, creo que es precisamente esta unión, ¿no? De ujú, diferentes partes que forman lo que soy. claro. Y tu país, tal cual, tu ciudadanía es mexicana, Sí, y, así es. pero en tu hogar la cultura prevalente es, cierta forma, la cultura japonesa, adaptándose un poco a México. Pero al que Así sea es. tu abuela es Issei Nisei, Ella es Issei. y es Sí. Issei. Entonces trae directamente esa cultura de Japón y creciste en casa con ello. Sí, Am, claro. Y por ejemplo, a lo que me refería por ejemplo, hablaba de una cultura o una educación japonesa muy tradicional que tuvo mi abuela, perdón, por ejemplo, que ella desde niña, pues básicamente aprendió todo esto que tiene que ver con, por ejemplo, con Sado, ¿no? La ceremonia del té, o también Ikebana, ¿no? E inclusive ella escribía haiku, ¿no? Entonces, creo que un ejemplo de cómo es que existe esta unión, ¿no? También. Algo que a mí me llama mucho la atención al tener en cierta forma estas tres culturas, la mexicana, la norteamericana, gringa, americana, como le queramos decir, estadounidense, y la japonesa, es que noto el individualismo muy fuerte de la cultura gringa, y también un rigor fuerte. Noto la colectividad muy fuerte en la cultura mexicana, pero es un poquito más relajado todo, ¿no? Y luego noto la colectividad cañona japonesa, pero un rigor fuertísimo
Entonces siento que en México en cierta forma está esta colectividad, tanto en México como en Japón, pero las formas de operar dentro de esa colectividad son un poquito distintas. Siento, y no quiero generalizar, pero en México es un poquito como, ay, no te preocupes, no pasa nada. Y siento que en la parte japonesa es, no, más bien, preocúpate por apoyar a tu comunidad porque así es como generas bienestar, ¿no? Am, no sé si en tu caso, ¿cómo transitas de esa cultura muy arraigada en casa a de repente enfrentar una muy distinta afuera? Yo cuando voy a casa de mis primos, por ejemplo, que también crecieron con el idioma y con la cultura en casa, sí hay una diferencia al momento de pues, estar en un espacio que no es ese. Sí, claro, creo que retomaría un poco lo que comentaba Taro, ¿no? Esta parte de, finalmente estamos eh, viviendo en una sociedad específica, entonces como que se va un poco adaptando, ¿no? Y también se va, y a lo largo del tiempo, imagino, uno va adaptando esto y va un poco, pues sí, incorporándose a lo que determina una cierta sociedad en la que uno está viendo, ¿no? Entonces creo que un poco es eso, ¿no? Como tener esta flexibilidad de poder ser parte de donde uno está viviendo. Claro. Jessica, gracias debo mencionar que Jessica fue la que organizó y nos reunió a todos y todas aquí en este pequeño podcast, por así decirlo. Jessica, tú y yo nos conocimos de una forma muy interesante. Me gustaría contarlo, no sé si lo quieres contar tú, lo cuento yo, porque ¿lo cuento yo? Muy bien, porque habla específicamente sobre, pues a veces cómo se racializa a la gente en México. Nos conocimos en Metrobús en Ciudad de México. Sí, que fue una gran experiencia porque me acuerdo que yo estaba haciendo mi trabajo de campo sobre esta investigación, precisamente las experiencias de mexicanos japoneses, y creo que tú fuiste una de las primeras personas que yo conocí en mi trabajo de campo y de una manera muy inesperada. Muy inesperada y un poco bastante choqueante desde dos puntos de vista. Yo me estaba subiendo al Metrobús, iba con unos compañeros de mi compañía de teatro y estos son actores de comunidades indígenas más que nada y me mencionaste después que hasta se te hizo curioso cómo había como esta mezcla de culturas en el mismo Metrobús y yo recuerdo verte sentada y decir, creo que esta chica es Nikkei. Siento esta energía muy fuerte en Nikkei y no podía describirlo por qué. Y no me gusta hostigar a la gente, pero cuando encuentro a alguien que es Nikkei, quiero conectar con ellos porque pues, hay experiencias similares. Y me acuerdo que me acerqué y te dije, hola. Y tú te quedas así como, hola. Y te pregunté, oye, perdón, ¿de casualidad eres japonesa? ¿Y qué me dijiste? Así como, sí, sí, soy mi mamá es japonesa. Y yo te dije, yo también, la mía también. Y en ese momento cambió tu cara completamente y fue como, ¿en serio? Y se desató esta serie de conversaciones y en menos de un minuto ya estamos intercambiando información. Pero eso, yo me sentí incómodo al principio porque supongo que te sentiste como destacada de una forma negativa, racializada, como, quiero ver qué onda con esta persona, se me hace curiosa. Más bien cuéntame tu experiencia. Sí, o sea, me tomó de sorpresa porque creo, bueno, de lo que me acuerdo es que dijiste, creo que antes de decir la referencia a Japón, dijiste, ¿de dónde eres? O Ah, algo así, ¿no? O tal vez no estoy muy segura. Pero yo dije, ¿por qué me preguntas? ¿No? Algo así. te sentí fustigada un poquito. Ajá, y es que sí me ha pasado, ¿no? Que mucha gente me ha confundido de nacionalidad o que de repente pues sí me hace preguntas sobre, sí, sobre de dónde soy y creo que me sorprendió mucho, pero cuando supe que eres también descendiente de japonés, pues yo estaba muy contenta de conocerte y fue muy chistoso porque teníamos un minuto antes de que se cerrara la puerta de Metrobús para intercambiar datos y lo hicimos y pues estoy muy alegre de que eso pasó. Pero sí, yo creo que pues las historias que yo tengo y las experiencias que yo tengo en México resuenan mucho con todo lo que muchos de ustedes han contado y también con muchas de las otras personas que yo he conocido que también son descendientes de japoneses en México.
Y en particular yo creo que a mí me gustaría compartir una historia que se relaciona con la que Marco nos contó, ¿no? Como ese Japón que crece dentro de casa, ¿no? Incluso en donde el contexto más amplio no reconoce estas culturas, ¿no? Y sí, como Marco estaba hablando de su abuelita, yo también me acordé mucho de mi abuelito Ernesto Isami Harada, que es de segunda generación. Nació en México, él es arquitecto, estudió en la UNAM y me acuerdo que todos los fines de semana lo veía en casa de mi abuelita Emi, que también es una Nisei, que nació en México. Y siempre, ajá, y siempre nos traía, o sea, siempre traía una pluma y un pedacito de papel. Se sentaba con nosotros y se ponía a dibujar Japón, ¿no? Las islas de Japón y decirnos, mira, estas son las 4 principales islas, trata de acordarte de sus nombres. Y también como tratando de enseñarnos hiragana y katakana. Y pues nosotros, yo que estaba chiquita, como 8, 10, 12 años, creo que era la única que estaba más interesada porque los demás se iban a jugar y como que se olvidaban y decían, ¿de qué habla nuestro abuelito? Pero es interesante, ¿no? Porque nunca Japón fue un referente para mí fuera de casa. O sea, no, generalmente yo creo que la gente me veía diferente, ¿no? A lo mejor más asiática, pero tal vez por mi tono de piel o por los contextos donde yo crecí, donde no había japoneses, pues nunca Japón fue un punto de referencia fuera, pero sí muy dentro de la familia de mi mamá. Mi mamá también y mi abuelita siempre cocinaban arroz blanco, ¿no? Como contaba Nori y también Naomi. Y yo crecí comiendo shoyu y arroz blanco y bueno, haciendo como muchas prácticas en casa que nunca me di cuenta que eran muy diferentes de lo que se practicaba afuera, hasta que pues encontré algunos contrastes con la familia de mi papá, que es mexicana enteramente. Y bueno, o sea, más bien la diferencia que yo encontraba es que algunas personas en México a lo mejor me confundían con, sí, a lo mejor con una parte más mexicana indígena, ¿no? Como mexicana más común, por así decirlo, ¿no? Y me acuerdo mucho que tuve un novio de Chihuahua que a veces, una vez me dijo, oye, mis amigos en secreto se refieren a ti como Pocahontas. Y eso me parecía súper extraño porque yo decía, ay, qué raro, porque ya sabemos que la historia de Pocahontas es muy compleja y tiene un contexto imperial, ¿no? Como de una mujer indígena en Estados Unidos, ¿no? Que experimenta todo este proceso de, sí, como de... Eh, Tiene en posición de que llega este... Mi posición, sí, exacto. Y me parecía muy raro. Entonces Japón en ese sentido no fue, o sea, fuera no es como que inmediatamente me percibieran como japonesa, pero a lo mejor sí asiático, indígena, algo por ahí sí experimenté. Y bueno, y también yo cuando viví en Reino Unido, como Marco mencionó ahorita, pues era interesante porque también me di cuenta que a lo mejor para muchos otros compañeros mexicanos en Reino Unido, pues me acuerdo que algunos a veces me hablaban en inglés, ¿no? Y yo les decía, no, pues sí, yo también soy mexicana. Me decían, oye, pero hablas bien inglés. Y pues sí, creo que yo coincido mucho en el sentido de que sí creo que ha sido como que he tenido múltiples identificaciones, tanto dentro de casa como fuera de casa, ¿no? Como dependiendo del contexto en donde yo me haya movido. Gracias, Jessica, por compartir esto. Hay muchísimas cosas que todos han comentado que me resuenan a mí. Estoy seguro que hay cosas que les resuenan entre ustedes. No sé si alguien quisiera compartir algo y expandir un poquito estos temas desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el caso de mi familia, sé que mis bisabuelos vinieron de Japón y mi abuelo creció en México en los años, ¿qué habrá sido? Los años 40, no, sí, los años 50, creció 40, 50, creció en ese tiempo. Y entonces yo siempre pensé que mi abuelo no hablaba japonés.
porque sus papás decidieron convertirse al catolicismo, básicamente asimilarse bastante. No fue hasta que falleció mi bisabuelo que habló la familia de Japón y me comentan mi mamá y la hermana de mi mamá que fue impactante ver a mi abuelo tomar el teléfono y responder en un japonés perfecto, colgar y verlo y decir, ¿hablas japonés? Porque hubo esta cosa de que él no quiso transmitirlo y que intentaba, pues, no hacerlo parte de su día a día. Yo creo, al ser de las pocas familias japonesas en Cuernavaca, de querer ocultar esa parte para no ser tan señalados, ¿no? Y más en ese tiempo que era todavía mucho menos progresista y abierto a otras multiculturalidades. Eso es algo que a mí me... Adelante, no. Bueno, aprovecho para comentar lo que ya no pude comentar. Pero, o sea, por ejemplo, mi mamá siempre nos hablaba en japonés, pero yo me acuerdo que yo le contestaba en español, ¿no? Como que había una parte de mí que no se sentía muy segura hablando en japonés. Y además estaba el rollo de que si hablábamos en japonés, excluíamos a mi papá, ¿no? Y pues excluir a mi papá pues no era buena onda. Y, o sea, son cosas que no se dicen, pero son cosas que sientes, ¿no? Así como de, bueno, obviamente aquí pues la lengua común es español y aunque entendamos y podamos hablarlo, pues decidimos que se hable en español, ¿no? Y son cositas que muchas veces nadie te exige, pero que suceden también pues por una naturaleza de asimilarte, ¿no? Porque así es el ser humano, o sea, este, quieres formar parte, quieres, no sé, ser armonioso, ¿no? También. Yo la verdad es que quería comentar referente a este comentario que decía Marcia de que tiene mala memoria, pero se acuerda de... Yo creo que pues es súper normal, ¿no? Porque pues estos recuerdos de los que estuvimos hablando, como en particular de cosas o sea, decisiones que tomamos para asimilarnos o para sentirnos incluidos, etcétera, pues al final son cosas súper emocionales y eso hace que sí se queden muy grabadas en la mente, ¿no? Yo creo que está muy difícil olvidar estas cositas, o sea, sí, imagino la claridad de tu recuerdo, Marcia, al elegir ese cambio de nombre. Claro, es que al final es eso lo que estaba pensando, ¿sabes? Que parece un evento así muy cotidiano o que no tuvo su importancia, pero si se quedó ahí, ¿no? Seguramente lo tuvo. De hecho, estaba pensando también, ¿no? Con cosas que comentaba Jessica acerca de esta relación, ¿no? Que de cierta manera, de cómo muchas veces también se puede exotizar, cómo se ve al otro. Y me acordé eso de un evento que me pasó esta Navidad, o sea, hace nada, que fue una cosa muy chiquita, o sea, no fue una conversación de creo que un minuto, pero se quedó en mi cabeza, que fue básicamente, yo fui a Brasil visitar a mi familia y estaban las dos abuelas de mi hijo hablando, ¿no? Y lo clásico de encontrar a un niño pequeño después de un tiempo, que era, ay, mira cómo creció, cómo está alto. Y decía la abuela, "Ah, pues mira, creo que está muy parecido a Marcia, ¿no? Se parece con la madre totalmente". Y yo decía, ah, pues bueno, el formato del rostro a lo mejor es del padre. Y mi madre dijo, no, pero la nariz no es japonesa, él tiene una nariz bonita. Y a mí me pareció, y las dos estaban de acuerdo y dijeron, sí, sí, es verdad, él tiene la nariz bonita. Y yo me quedé, pues en ese momento creo que no supe reaccionar, o sea, fue como, bueno, ignoró ambas y ya está. Pero la verdad es que eso se quedó en mi cabeza y me quedé pensando, ¿no? Un poco como que qué idea, aunque sea inconsciente, tendrá mi hijo. O sea, en el sentido de que cualquier rasgo que tenga asiático lo va a clasificar como feo. Y cualquier rasgo que tenga blanco, o sea, será lo bello, ¿no? Y son esas pequeñas historias, ¿no? Anécdotas que son como eso, una conversación de 2 minutos que se queda, ¿no? Y que muchas veces, pues, como podemos trabajar eso también, de también ser conscientes, ¿no? De que estos eventos
son importantes para nosotras, ¿no? Y nosotros. Qué fuerte, yo recuerdo que pues, mi hermano, que es menor que yo, él normalmente sí, digamos, se le racializa más como japonés y más Nikkei. Y recuerdo que mi familia me decía desde niño, la familia no japonesa, la mexicana, algunos miembros, felicidades, qué bueno que no saliste tan japonés. Como si lo japonés fuese algo malo o feo, algo que se tuviese que negar, ¿no? Y creo que sí sé este estereotipo de que el estándar de la belleza o lo que es bueno está totalmente acercado a esta cuestión europea. Inclusive luego noto cosas en mí que digo, no me gusta esto de mí, y de repente lo reflexiono y pienso es porque estoy pensando demasiado en la forma europea en lugar de pensar en algo un poquito más serio. O sea, eso me vuelve a ser muy vulnerable, pero nunca me han gustado mis cachetes. Y es porque igual y en cierta forma está relacionado un tipo de cara un poco más redonda con algo japonés o asiático. Y no es hasta que yo me di cuenta, igual estoy negando esa parte de mí porque le relaciono pues, una cara cuadrada como algo bueno y tiende a ser algo que se asocie con lo europeo. No siempre, ¿no? Pero igual como un pequeño ejemplo. Y eso me recuerda a mí mucho en 2018 que estaba haciendo mi trabajo de campo y estaba muy cerca de la Asociación México-Japonesa y fui a una estética a cortarme el cabello y la señora pues platicó mucho conmigo, ¿no? Como, oye, ¿tú de dónde eres? Y no sé qué, ¿qué haces por aquí? Y ya platicando le dije, no, pues soy de aquí, pero pues mi mamá es descendiente de japoneses, ¿no? Como tratando de ayudarle a hacer sentido de mí. Y de repente dijo algo así como, mi hijo también parece oriental. Ay, pobrecito, ya no hay mucho que podamos hacer con él. Y ninguno de nuestra familia es oriental, pero pues él salió así, de mala suerte, ¿no? Ya le dije a mi hija que trate de cortarle el cabello diferente, algo así, ¿no? Y yo estaba escuchando y dije, ay, qué raro, ¿no? O sea, nunca, o sea, no sabía, no entendía por qué podía haber esa percepción, ¿no? De estándares de belleza con relación a lo oriental de esa manera. Pensé que había quedado atrás como en los 70s o 60s, pero no ahora. Y se me hizo muy, muy raro escucharlo ahí. Sí, pero yo de hecho, a mí, no sé, yo tengo la sensación de que un montón de cosas que durante mi vida lo veía o entendía como algo que no me gustaba, como comentaba Héctor, ¿no? Tenía mucho que ver con eso, ¿no? De, bueno, no está bien los ojos pequeños, pues no, no es bonito, o, bueno, eso, todo lo que tiene que ver con rasgos asiáticos, ¿no? Y eso, ¿no? Los años 80, 90, y lo que me chocó, ¿no? Fue un poco estos comentarios que vienen ahora, ¿no? O sea, de hace 20 días que lo escuché, ¿no? Y como también muchas veces tenemos internalizado eso, ¿no? Porque esto no vino del otro, o sea, vino directamente de mi madre. Sí, es extraño cómo esas cosas están tan internalizadas, ¿no? Que yo creo que ni nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos esos prejuicios. O sea, digamos, sí, yo siento que yo fui vista toda mi infancia como pues una persona pues bastante fea porque pues yo era asiática y pues es casi como peor que ser feo, ¿no? Entonces yo siempre fui eso, ¿no? Hasta que cumplí como 15 años más o menos. Como que esos estereotipos yo sentí al menos a mi alrededor empezaron a cambiar porque justamente como que empezó, o sea, en lugar de llamarles caricaturas al anime, se les llamaba anime, ¿no? Y en lugar de llamarles cómics al manga, se le llamaba manga, ¿no? Entonces, siento que justo en ese momento como que hubo mucha más aceptación a las cosas asiáticas y en particular quizás a los japoneses en específico. Y sí sentí como un cambio en cómo me veía la gente, pero yo creo que todo el tiempo también de haberme sentido vista como tan fea, pues sí me hace como internalizar inevitablemente que ciertas cosas justamente
los rasgos asiáticos son feos, ¿no? Y pues es medio triste que sí, como que ya, o sea, digamos, no es que yo me diga a mí misma soy fea, pero sí, sí creo que como que deben de haber cosas como inconscientes que ya tengo súper marcadas, ¿no? Eso es medio feo. Oigan, no, yo quiero protestar. Yo nunca me he sentido fea y nunca he sentido que ser japonés está relacionado con ser feo. Como que al contrario, para mí el estereotipo de belleza siempre ha sido más el japonés. Como que, bueno, no sé, es la imagen que tengo internamente, pero no sé, la verdad no sé cómo se construyó así, ni tampoco entiendo la contraparte de la fealdad asiática, pero a mí siempre se me ha hecho muy bonito y no sé, tal vez es porque he vivido rodeada de, no sé, de imágenes, de pinturas, con rostros asiáticos en mi casa y veíamos telenovelas, japonesas todo el tiempo, o sea, como que yo sí viví con a ver, en la prepa, por ejemplo, los artistas que me gustaban eran japoneses. O sea, lo que yo empecé a coleccionar cuando el internet apareció en nuestras vidas y lo primero que yo necesitaba en mi vida eran fotos de Kimura Takuya y así, o sea, como que, no sé, esos eran ¿cómo se dice? Mm, ¿Cómo se dice? Cuando eres como fanático, o bueno, como que, Ídolos, tus ídolos. ajá, mis ídolos eran japoneses, siempre fue así. Pero a ti no te dijeron eres fea, a ti no te dijeron Nunca, no, de verdad que eres esto asiática. en mi vida nunca me han dicho que soy fea. Ay, Es- qué bonita eres- infancia, la Sí, verdad. no sé si es muy raro, pero de verdad nunca me han dicho que soy fea. Nunca, 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 nunca. A mí me parece súper interesante porque de hecho hay un término súper racista que se utiliza en Brasil, que es la persona tiene fiebre amarilla. Son las personas que a ellas les gustan asiáticos. Es decir, no es cualquier uno que va a verte bonita o bonito. Son solo los que tienen fiebre amarilla, que de hecho es una enfermedad, ¿no? O sea, tiene un componente horrible directamente y, y muchas veces yo, especialmente cuando era adolescente, o sea, ahora como adulta, o sea, es como decía Noriko, ¿no? O sea, ahora tengo claro ciertas cosas, ¿no? Pero cuando era adolescente, a mí me parecía que solo la gente que tenía esta percepción específica podría verme guapa, ¿no? Y entonces, que es muy complejo porque al final eso de alguna manera afecta, bueno, profundamente, ¿no? Cómo te ves. Tal vez depende también del momento, ¿no? En el que creces en cierto lugar y tal vez también del entorno en el que creces, ¿no? Este lugar al que yo fui a la estética era como muy clase obrera, ¿no? Entonces no sé si a lo mejor en otro entorno donde Japón se valora a través de su arte y su cultura, pues cambia un poquito la percepción, pero yo me acuerdo que algunas chicas que también crecieron en ese otro entorno me decían, pues mi novio me llama Chinita y es de cariño. Y no sé si por ahí hay algo, pues también, también, eh, sí, también interesante de pensar. Pero Chinita es de cariño. Chinita sí es de cariño. O sea, a mí también, mi pareja me dice Chinita y yo siento, ay, qué bonito. Me dice Chini. Está padre. No sé, para mí no es como despectivo. No, yo no siento feo cuando me dice así. Yo lo que no aprecio en México es que quieren agrupar a todo un continente bajo un solo término y eso sí borra ciertas diferencias, ¿no? Y lamentablemente, y lo vimos con el coronavirus, nada más se dijo que se dijeron en China y ya empezaron a salir 1000 memes sobre gente que está por estar comiendo murciélago, y eso pues se tiende a también a juntar a otras personas que también son de ascendencia asiática, ¿no? Y no es criticar lo chino, pero es creo que quitar un poquito de nuance, un poquito
de sutilezas y diferencias que sí son importantes en la cultura. En cuanto a eso de la belleza, claro, concuerdo 100% con Naomi, no creo que la gente asiática para nada es gente fea, pero en México, al menos, sí he escuchado varias veces de que dicen que la gente asiática es bastante fea. En todos círculos sociales, en círculos sociales de clase alta o media alta, tanto en clases sociales un poquito más, menos privilegiadas, ¿no? Sí es como algo que yo siento bastante perverso dentro de la cultura mexicana. Sí, yo también quiero aclarar que yo no considero conscientemente a los asiáticos feos en lo absoluto, pero sí creo que las cosas de mí misma que no me gustan, pues muy probablemente están asociadas a eso y pues es simplemente porque mientras crecía me las señalaban, ¿no? Pero sí creo que de alguna forma yo quizás me veía muy asiática, no sé, me acuerdo perfecto que cuando salió Mulan, en el súper las niñas decían, mamá, Mulan, 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 y me señalaban. Mis primos mexicanos le decían a mi mamá, oye tía, queremos que le hagas de Mulan en mi fiesta de cumpleaños. Y a la vez era bello ver la película de Mulan, porque independientemente si fuera china o no, era alguien que representaba un poquito esa fisicalidad. Y para mucha gente, aunque no fuera china, fue como un pequeño punto de identificación, ¿no? No, fue lindo, pero sí, como que siento que era muy obvio, ¿no? O sea, como los rasgos pueden ser muy obvios cuando un niño en el súper grita que eres Mulan, ¿no? Sí, creo que es como de cómo te identifican, ¿no? Y cómo te toman dentro de una comunidad o no. Eso es como lo que realmente afecta a la señalización, porque en mi caso, que crecí en un contexto japonés, pues me señalaban con esto de lo físico relacionado con el mexicano y obviamente ahí en ese contexto estos chicos japoneses que aparecen en los mangas así muy delgados, altos y que pueden hacer todo, que son buenos en matemáticas, eran los chidos, ¿no? Y en mi caso, que ya tenía una mezcla, ya tenía una posición menor que ellos. Y creo que es esa sensación que cada uno, pues ahorita lo tenemos cada uno y creo que no es tanto del tema de nacionalidad, de si es en México o si es en Japón, sino que es algo que cuando ya naces con dos o más culturas dentro de ti, te va a pasar en algún momento de la vida, tienes una sensibilidad muy alta en ese tema de las nacionalidades y cómo se ve cada uno. Y, y eso, sí, yo también percibo lo mismo, pero en lo contrario, contra los japoneses y que el mexicano se ve más feo. Quería preguntarles, hemos hablado un poquito de estos estereotipos negativos. Llegamos a platicar en el pasado de que hay estereotipos positivos que al mismo tiempo pueden ser dañinos, perdón, y opresivos, porque pues en cierta forma pone un estándar aquí y si no entras dentro de eso, pues igual y se genera esta sensación de decirte que eres menos, ¿no? Marcia, lo recuerdo muy específicamente, tú comentas una experiencia muy particular y especial. Sí, bueno, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cómo se utiliza este estereotipo que se considera positivo, que es de la minoría modelo, ¿no? Es una minoría que, bueno, eso, son muy categorizados o sea, se ven los japoneses como muy disciplinados, buenos en matemáticas, de alguna manera sumisos, ¿no? O sea, y como esto, de alguna manera, por ejemplo, en un contexto como Brasil, muchas veces es utilizado para oprimir otras minorías, ¿no? A partir de un discurso de, vamos, mira, pues estos también no tenían nada y son disciplinados, bajan la cabeza, trabajadores y lo lograron, ¿no? Y como también eso, de alguna manera, como grupo, eso nos trae muchos privilegios, ¿no? Y creo que eso, especialmente en términos de, si pensamos en contextos como en Latinoamérica, la violencia de Estado, el clasificado como sospecho, ¿no? O sea, eso nunca, no, casi no nos pasa, o casi nunca. Pero por otro lado, puede ser muy opresivo en el sentido de que si no eres
tal cual, ¿no? Con este modelo de una persona tímida, disciplinada, buena en matemáticas, pues no encajas y no es clasificado como tal, ¿no? Y yo, pues eso, vivía muchísimo el hecho de que, bueno, no era buena en matemáticas, claramente, o sea, esto no había que hacer. Y si hablaba alto o si hablaba de una manera tal, pues ya me decían, pues tú no eres muy japonesa, ¿no? Y además no hablas japonés. Y, o sea, ya casi como que me sacando esta parte mía, ¿no? Que es parte de mi identidad. Entonces era como, bueno, tú te pareces japonesa, pero no eres, porque no performas nada de lo que se espera de un japonés. Pues no sé si vivisteis eso así, ¿no? Un poco si es igual en México, estos estereotipos que parecen positivos. Incluso a mí me parece muy difícil hablar de prejuicios porque mucha gente no imagina que eso puede pasar con japoneses porque solo ven como que, pues solo hay estereotipos positivos, ¿no? No sé Sí, qué. yo también siento eso, como que siempre tuve ese prejuicio positivo de ser muy buena en la escuela, especialmente en matemáticas, eh, y esperaban de mí eso, como ser una persona mucho más callada, ¿no? Como no decir tanto mi opinión como la digo realmente, y quizás hablar también con un tono mucho más femenino de voz, ¿no? Como conozco mucha gente, Nikkei también, que cambió su tono de voz cuando creció para sonar más femenina, ¿no? Y yo recuerdo como su tono anterior y su tono nuevo y como que la gente me decía, pues sí, para sonar más femenino, como un poco incitándome a que yo cambiara un poco mi tono de voz porque pues es medio grave y así. Y yo creo que no lo sentí tan negativo a lo largo de mi vida. O sea, esta vara alta que teníamos que cumplir, yo no la sentí tan como pesada mientras crecía, la verdad. De hecho, estudié matemáticas de licenciatura, así que eso sí me gustaba y me iba bien en la escuela y así. Pero ya que pasé al doctorado, ahí sí empecé a sentir como, no, o sea, no puedo, o sea, no puedo con esta vara, ¿no? Porque ahí sí estaba con japoneses que en serio, no sé, sabían hacer ecuaciones diferenciales y análisis funcional así, y yo pues ahí empecé como a un poco, sí, pues querer poner ese apellido Patiño resaltado por todos lados para que la gente supiera que yo no era japonesa, porque sí, sentía esa presión, la verdad. Bueno, siento, todavía tengo ese apellido y todavía es por lo mismo. Sí, y yo platicaba con Héctor el otro día como pues a veces tenemos cualquier motivo para identificarnos como parte japoneses, ¿no? Ya sea porque en casa crecimos con parte de la cultura japonesa, ya sea porque nuestros familiares fueron japoneses, ¿no? Y tenemos algún lazo afectivo con ellos, ya sea porque hemos experimentado procesos de exclusión social basados en esa proximidad con lo japonés, ya sea también porque pues nos guiamos por ciertos valores o ciertas ideas en torno a Japón, ¿no? Que son muy buenos también para nosotros. Pero a veces por no encajar en este molde, ¿no? Como este idea de lo japonés exactamente, pues muchos pueden sentir que no tienen la legitimidad, ¿no? Para reconocer esa parte de ellos y es una experiencia también muy difícil, porque a lo mejor no se manifiesta de la forma en que todos esperarían, ¿no? Ya sea a través del fenotipo, ya sea a través de todo tu nombre japonés, ya sea a través de que hables perfectamente japonés o cualquier japonés o que hayas visitado Japón, pero aún así, pues es una parte que sigue teniendo un efecto, ¿no? en nuestras vidas de muchas formas como ya platicamos hoy. Entonces, bueno, para concluir esta sesión, porque nos estamos acercando a la hora, a mí me gustaría agradecer mucho a todos ustedes, a cada uno de ustedes, a Naomi, a Taro, a Marco, a Noriko, a Marcia y a Héctor también por ser el anfitrión de este podcast y por todos compartir sus experiencias. Este podcast es parte de un proyecto académico sobre identidades inestables, es decir, aquellas que no tienen un referente fijo, ya sea nacional, ya sea étnico, ya sea lingüístico, cultural, sino que cruzan varias de estas fronteras.
y en específico nos hemos enfocado en las culturas mexicano-japonesas, esperando que a través de estas conversaciones abiertas y plurales podamos expandir nociones de pertenencia, de reconocimiento y de igualdad. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Jessica. Muchísimas gracias por incluirnos a cada uno de nosotros en esto y por organizarlo, por tu tiempo, por todo. Muchísimas gracias. ¿Qué es Ipponjime todos? Oh. ¿No? En Japón, no sé si en todas las reuniones, pero en muchas reuniones, aunque sean así como de amigos, hacen Ipponjime y todos acá, es acabar la reunión con un aplauso. Como, sí. Es como, Sí. y ya. Se hace mucho también en el jiu-jitsu, por ejemplo, cuando acaban las escenas. Dewa, minasama, o te o haishaku shite. Ha. No salió. ¿No salió? El retraso de internet, creo. Está bien, siempre va a haber un retraso. Okay. Yo pensé que había salido perfecto. ¿Ah, sí? No lo vi perfecto. ¿Ah, sí? Sí. A ver, otra. Take two. Dewa, minasama, o te o haishaku shite. Ha.